Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, compañeros, vamos a comenzar. Hoy es prácticamente nuestro último día de curso. Hoy vamos a introducir nuestro último tema, que es probabilidad y estadística. Entonces, vamos a hablar un poco de eh, conjuntos, cómo calcular promedios, desviaciones y probabilidad elemental. Así que vamos a comenzar. Entonces, lo primero que quiero contarles es un poquito acerca de conjuntos. Entonces, un conjunto, vamos a ponerlo aquí, no es una definición propiamente, pero nos va a ayudar. Un conjunto es una colección de objetos bien definidos y distinguibles. Ok, entonces vamos a usar letras mayúsculas para representar a los conjuntos. Por ejemplo, podemos poner el conjunto de las vocales del idioma español. Entre llaves podemos poner los objetos que forman parte del conjunto. Esto que está aquí escrito se llama la notación por extensión. Entonces, este es un ejemplo de un conjunto que está expresado mediante la notación por extensión. Entre un par de llaves colocamos a los objetos que forman parte del conjunto
y están separados cada uno de ellos mediante comas. Otra forma de representar a un conjunto pudiera ser esta misma. Fíjense, los X tales que X es una vocal del alfabeto latino. ¿Verdad? Entonces, esto que está aquí escrito es un ejemplo de notación por comprensión. En el caso de la notación por comprensión, se pone esta rayita vertical que quiere decir tal que. Lo que está a la izquierda del tal que es como la etiqueta genérica. Y lo que está después del tal que, pues es las propiedades o condiciones que cumplen los objetos. Muy bien. Entonces, recapitulando, un conjunto vamos a entender que es una colección de objetos que están bien definidos, que son distinguibles uno del otro. Hay dos formas de representar a los conjuntos. Una es la notación por extensión, como podemos ver allí. Entre un par de llaves desplegamos a los objetos que forman parte del conjunto y los separamos mediante comas. Y también podemos usar la notación por comprensión, en la cual pues describimos las propiedades que deben de cumplir los objetos que forman parte del conjunto. Noten que la diferencia entre una notación y otra, entre ambas notaciones, es que en una mostramos a los objetos en forma explícita y en la otra notación decimos qué propiedades deben de cumplir. Entonces, ahí les puse el ejemplo del conjunto B mayúscula, en el que por extensión consiste en las vocales del alfabeto latino, que son A, E, I, O y U. Mientras que si lo hago por comprensión, pues lo que debo escribir es una etiqueta genérica, los X, tales que X es una vocal del alfabeto latino. Entonces, lo que estoy simplemente escribiendo es la propiedad o propiedades que deben de cumplir los objetos para formar parte de un conjunto. ¿Sí está claro esto, compañeros? Sí, profe. Ok. Bien. Tenemos lo que se llaman las relaciones de pertenencia también. Tenemos el caso de un objeto con respecto a un conjunto o de un conjunto con respecto a otro conjunto. Entonces,
¿Qué quiere decimos con relaciones de pertenencia? Bueno, un objeto forma parte de un conjunto. En esa situación, cuando un objeto forma parte de un conjunto, decimos que el objeto es un elemento del conjunto y usamos esta notación. X pertenece a, esta E redonda quiere decir pertenece a. Pero si se trata de un conjunto, digamos B, y los elementos de B son elementos de A, ponemos este símbolo, que significa contenido en. Entonces aquí voy a ponerlo. Este simbolito quiere decir pertenece a. Y este simbolito quiere decir contenido en. Aquí la diferencia es que X es un objeto y aquí es que B es un conjunto. Es una colección de objetos. Si nosotros queremos escribir que un objeto no pertenece a un conjunto, ponemos esto. Vamos a ponerle aquí en otro colorcito. Si queremos decir que un conjunto no es subconjunto de otro, cruzamos la línea. Y aquí esto quiere decir, este simbolito quiere decir no pertenece. Y este simbolito quiere decir no es subconjunto de o no está contenido en. Voy a poner aquí unos ejemplitos, ¿no? Déjenme ponerle aquí un ejemplo. Piensen, por ejemplo, que B, pues es el conjunto de las vocales. Aquí ciertamente A pertenece a B, pero por ejemplo la letra B no es un elemento de B. ¿Por qué? Pues porque B no es una vocal. ¿Sí estamos de acuerdo, compañeros? Profe, Sí, adelante, sí. ¿Dudas? Muy bien. Aquí, por ejemplo, este que está escrito en azul es un ejemplo de cómo usar la notación de un objeto con respecto a un conjunto. Tenemos a otro colorcito verde. ¿Cuál? Naranja. Por ejemplo, aquí si yo defino este conjunto, vamos a ponerle U, que es el conjunto formado por A y E. Ciertamente U es un subconjunto de B, ¿ok? O es un subconjunto de B. Entonces, ¿por qué? Porque todo elemento de U es un elemento de B. ¿Sí está claro esto, compañeros? sí, profe. Ok, muy bien. Usualmente para representar a los conjuntos se emplea lo que es la notación de Venn-Euler. Que vamos a poner. Notación de Venn-Euler. En esta notación tenemos un conjunto
muy grande que se llama el conjunto universo. Y denotado por una U mayúscula. Y a los conjuntos vamos a ponerle aquí en U, los representamos mediante círculos. Aquí para representar el universo usamos un rectángulo. Muy bien, aquí si un elemento vamos a ponerle más bien un objeto es un elemento de un conjunto, entonces dibujamos un punto dentro de un círculo. Vamos a ponerle aquí de un conjunto A, por ejemplo. Pero si el objeto o el elemento no es, o el objeto no es un elemento del conjunto A, pues lo pintamos fuera. Pero aquí en otro caso dibujamos el punto fuera del círculo. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, los conjuntos y subconjuntos. Digamos, si B es un subconjunto de A, entonces el círculo que representa a B se dibuja dentro del círculo que representa A. Voy a ponerlo con dibujitos. Yo aquí lo estoy explicando en palabras como reglas, pero realmente esto es mucho más sencillo. Si luego con dibujitos aquí, por ejemplo, tengo el universo. Ese es el universo U. Y aquí adentro pues tengo mis conjuntos. Digamos que tengo un conjunto A. Y aquí tengo dos puntos, el punto X y aquí el punto Y. Aquí el punto X está dibujado dentro del círculo que representa A. Entonces, en este caso, pues lo que es claro es que X pertenece a A. ¿Por qué? Porque ese punto está dibujado dentro del círculo. Pero el punto Y no, el punto Y está dibujado fuera, donde está el círculo. Entonces,
Y no pertenece a A. ¿Sí está claro, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Luego, por ejemplo, ¿cómo dibujo que un conjunto está dentro de otro? Por ejemplo, déjame ponerlo con otro color. Aquí puedo dibujar otro círculo. Vemos que este es el círculo B. Y aquí otro círculo, que es el círculo C. Y aquí otro círculo, vamos a ponerlo así, que es el círculo D. Entonces, observen, aquí el círculo B está enteramente contenido en el círculo que representa A. No ocurre así con el círculo que representa C y con el círculo que representa D. Entonces, aquí lo que sí tenemos es que B es un subconjunto de A, pero C no es un subconjunto de A y D tampoco es un subconjunto de A. Entonces, la noción de subconjunto quiere decir que todos los elementos de B son elementos de A. Por lo tanto, todo punto dentro de B debe estar dentro también de A. No ocurre así con los conjuntos C y D. No son subconjuntos de A porque hay puntos de C y hay puntos de D que están fuera del círculo que representa A. Por ejemplo, aquí ven ustedes estos puntitos que están aquí, ¿verdad? Los puntitos que pinté así en rojo están fuera del círculo que representa el conjunto A. Por lo tanto, los conjuntos C y D no son subconjuntos del conjunto A. Ese es el caso contrario, es para el conjunto B, en el cual todo punto de B es un elemento de A. ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? ¿Sí se va entendiendo todo esto? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para entender conjuntos y con esto probabilidad? Pues necesitamos saber las operaciones entre conjuntos. Operaciones entre conjuntos. Lo que necesitamos saber es que los conjuntos se pueden unir, se pueden intersectar, podemos formar su diferencia, podemos hallar su complemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a ilustrar cada una de estas, que es la unión, que es la intersección, la diferencia y el complemento. Entonces, déjenme empezar con la unión. Tenemos que este es nuestro universo y tenemos un par de conjuntos. El conjunto A y digamos el conjunto B. Aquí los dibujé separados, pero otra situación que pudiera ocurrir es que se traslapen en alguna parte. Eso también pudiera pasar. O pudiera pasar, por ejemplo, que todo el conjunto B está dentro del conjunto A. Es decir, que B es un subconjunto de A. O al revés, pudiera pasar que todo el conjunto A está metido dentro del conjunto B. Es decir, A es un subconjunto de B. Entonces, esas son 4 posibilidades en las cuales pudiéramos tener dos conjuntos en el universo. Puede ser que estos conjuntos no tengan elementos en común, son dos círculos que están separados. Puede ser que tengan algunos elementos en común, pero no todos. Entonces se traslapan solo en una parte. Puede ser que todos los elementos de B
son elementos de A, es decir, B es un subconjunto de A. En esta situación, el círculo B está enteramente contenido en el círculo A, o al revés, que todos los elementos de A son elementos de B. En este caso, el círculo A está enteramente contenido en el círculo B. ¿Qué significa unir dos conjuntos? Unir dos conjuntos significa que vamos a formar un tercer conjunto cuyos elementos son tanto los elementos de A como los elementos de B. Los reunimos. Tomamos los elementos y los reunimos. Es como si tienen dos bolsas. Una bolsa A y una bolsa B que tienen dulces, por ejemplo, y entonces pueden formar la bolsa que contiene todos los dulces. Entonces sacan los dulces de A, sacan los dulces de B, los ponen en una bolsa más grande y esta nueva bolsa se llama la unión. Entonces, aquí lo voy a pintar con un color, ¿verdad? Diferente. La unión de dos conjuntos. Ahí está. Usamos este símbolo que es como una U. Y esto quiere decir la unión. Y son los X, tales que X está en A o X está en B. Aquí la O es muy importante. Entonces, la unión va a ser el conjunto que está formado tanto por los elementos de A como por los elementos de B. Si yo sombreo la unión, por ejemplo, si los dos conjuntos están separados, la unión, pues es esta. Si están así con un traslape, la unión, pues sigue siendo todo. Aquí, por ejemplo, B contenido en A, la unión es A. Y si A está contenido en B, la unión es B. Entonces, lo que está aquí sombreado representa la unión de los conjuntos. La unión es el conjunto que reúne tanto a los elementos de A como a los elementos de B. Déjenme ponerles un ejemplito sencillo. Otro color verde. Por ejemplo, si A está formado por las letras A, B y C, y B está formado por las vocales A, E, I, O y U, entonces puedo formar la unión A unión B, pues es el conjunto formado por todos los elementos, la A, la B, la C, la E, la I, la O y la U. Vean que aquí la A que aparece en ambos conjuntos decidí ponerla una sola vez. Podría ponerla dos veces, pero es una redundancia, entonces pues elijo ponerla una sola vez. No repito. Entonces, la unión en este caso pues sería un conjunto más grande que contiene tanto a los elementos de A como a los elementos de B. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esa es de unión, ¿no, profe? Exacto. Aquí La voy a U poner como hacia abajo. la U hacia abajo. Esta U que está aquí quiere decir unión. Unión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora, vamos a ver la intersección. Igual tienen su universo. Tienen dos conjuntos. ¿Qué puede pasar con dos conjuntos? Pues que estén separados, que se traslapen en solo una parte, que uno de ellos esté metido dentro del otro, o al revés. ¿Qué es la intersección? Voy a ponerlo acá. La intersección. Es un conjunto más pequeño. La unión es un conjunto grande porque contiene a los elementos de A y los elementos de B, los reúne a ambos. Pero la intersección
es más pequeño, son los elementos en común. Entonces, así lo escribimos con una U hacia abajo, como dice su compañera, ¿verdad? Estos son los X, tales que X pertenece a A, pero también pertenece a B. Aquí es muy importante la I. Entonces, la intersección es el conjunto de elementos en común. Por ejemplo, en esta primera situación donde los círculos están separados, pues aquí no hay intersección. Aquí la intersección es vacía. Aquí donde los conjuntos se traslapan en un pedazo, la intersección es la parte que está sombreada. Solo es ese pedacito. En este caso, donde A es un subconjunto de B, la intersección solamente es A. Esos son los elementos en común. Y en este caso, donde B está contenido en A, pues los elementos en común solamente son B, ¿verdad? Esa parte que está sombreada es la intersección. Vean ustedes, comparen con la unión. En la unión sombreamos todo. ¿Por qué? Porque es la reunión de los elementos de A con los elementos de B. Pero en la intersección no sombreamos todo, solo donde tienen elementos en común. Entonces, podemos pensar en la intersección como el conjunto de elementos en común. Entonces, vamos a pensar en un ejemplito sencillo. Digamos que tienen el conjunto A mayúscula que está formado por 1, 2 y 3. En el conjunto B formado por los números 1, 3 y 5. ¿Qué será la intersección? Pues van a ser los elementos en común. Vean ustedes, el 1 aparece en A, también aparece en B. Quiere decir que está en la intersección. El 2 aparece en A, pero no aparece en B. Así que el 2 no es parte de la intersección. Luego vamos con el 3. El 3 aparece en A y aparece en B, así que es parte de la intersección. Y el 5 aparece en B, pero no aparece en A. Entonces no está en la intersección. Quiere decir que la intersección solo son estos dos elementos. Entonces, son los elementos que tienen en común los conjuntos. ¿Hasta aquí está claro, compañeros? Sí, profe. Y aquí va a ser importante decir lo siguiente, que si A y B no tienen elementos en común, entonces su intersección es vacía. A intersección B va a ser vacía. Este símbolo que pinté aquí es el conjunto vacío. Ok, aquí déjenme ponerlo en otra parte. El conjunto vacío que se entra así con un círculo que está atravesado por un segmento diagonal. Ese es el conjunto vacío. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. Entonces el vacío, lo anotamos así, pues es el conjunto que no tiene nada. A veces también la gente lo pone así, dos llaves y en medio nada, nada, no tiene elementos. Es el conjunto vacío. Entonces, si dos conjuntos no tienen elementos en común, pues entonces su intersección es vacía, vacía. Entonces, esto pues le da sentido a la intersección, porque siempre que operemos dos conjuntos mediante la intersección, debemos obtener de nuevo un conjunto. Y cuando los elementos no tienen, los conjuntos no tienen elementos en común, deberíamos seguir obteniendo un conjunto. Este conjunto es el conjunto vacío, el que no tiene elementos. ¿Sí está claro, compañeros?
A ver, entonces, otra cosa que debemos saber es qué pasa con los conjuntos que son finitos. A ver, si A es un conjunto finito, ¿qué quiere decir esto? Pues que podemos contar sus elementos y terminar. ¿Estamos de acuerdo? Es un conjunto finito, pues si tiene un número finito de elementos, es decir, podemos contar sus elementos y parar de contar. Entonces, si es un conjunto finito, denotamos o llamamos al número de elementos de A la cardinalidad. Hay varias formas de representar. La voy a denotar por hoy mediante esta notación. Voy a ponerle card de A. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplito. Aquí, si A es el conjunto formado por los elementos A, E, I, O y U, claramente su cardinalidad es 5. Y, por ejemplo, si B es el conjunto formado por los números 1, 2 y 3, entonces su cardinalidad, ¿cuánto es? Pues son 1, 2, 3 elementos, 3 elementos. Por ejemplo, si C es este conjunto formado por estas figuras, círculo, cuadrado, cruz, estrella, pues entonces la cardinalidad es 4, ¿verdad? Tiene 4 elementos. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, esto lo voy a usar un poquito más adelante, pero a ver, continuamos con las operaciones entre conjuntos. Ya vimos la unión, la intersección. Vamos a ver la diferencia de conjuntos. Entonces, de nuevo, tenemos nuestro universo. Y en este universo, pues tenemos los conjuntos. ¿Qué puede pasar en este universo con dos conjuntos? Ya vimos. Puede ser que los círculos estén separados. Puede ser que los círculos se traslapen en una zona nada más. O que un círculo esté metido dentro del otro. O al revés. ¿Qué es la diferencia de conjuntos? Entonces, por ejemplo, lo vamos a escribir así. A, una diagonal invertida así, y la B. Esta es la diferencia de conjuntos. Y este es el conjunto de los elementos que están en A, pero que no están en B. Entonces, esta diferencia de conjuntos, esto se lee A y no B, o A menos B. A menos B es el conjunto de los X que están en A, pero que no están en B. Lo voy a poner en palabras.
Entonces, aquí en los diagramas de Ben-Euler, ¿cómo se ve la diferencia? Por ejemplo, si los círculos están separados, los elementos de A que no están en B, pues son todos, ¿verdad? En este caso, los elementos de A que no están en B, pues son aquellos que están en esta parte como una lunita, ¿verdad? Aquí, los elementos de A que no están en B, pues no hay, porque todo A está metido en B, entonces no hay ningún elemento de A que no esté en B, entonces aquí la diferencia es vacía. Y aquí los elementos de A que no están en B, pues son esta coronilla, son los elementos de A que no están en B. Entonces, sería esta coronita que está aquí pintada. Entonces, noten cómo la diferencia, pues son esos elementos de A que no están en B. Vamos a poner un ejemplo concreto. Vamos a usar un verde. Digamos que A es el conjunto formado por las letras A, B, C, D y E. Y el conjunto de mayúsculas son las vocales. A, E, I, O, U. Voy a formar la diferencia. A menos B son los elementos de A que no están en B. Fíjense, la A está en ambos, pero la B no. La B está en el conjunto A, pero no está en el conjunto B, así que está en la diferencia. La C está en el conjunto A, pero no está en el conjunto B, así que también está en la diferencia. La D, de forma similar, está en A, pero no está en B, así que está en la diferencia. Y la E, pues está en A, pero también está en B, entonces esa no está. Esa es mi diferencia. ¿Sí está claro, compañeros? Son los elementos de A que no están en B. ¿En qué difieren A y B? Pues en que A tiene A, B, C y D, y el conjunto B no los tiene. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta Sí, aquí profe. alguna duda, alguna pregunta? No, profe. A ver, ¿qué pasa al revés? Digan, vamos a escribir en vez de A menos B, B menos A. B menos A son los elementos de B que no están en A. ¿Cuáles serían? La I y la O. La I, la O y la U también. De hecho, la U está en B, pero no está en A, ¿verdad? Entonces sería I, O y U, ¿verdad? La I está en B, pero no está en A. La O está en B, pero no está en A. Y la U está en B, pero no está en A. Entonces, aquí la diferencia B menos A es I, O y U. Noten algo muy interesante, que A menos B no es lo mismo que B menos A. O sea, en general es falso que A menos B es igual a B menos A. En general quiere decir que en algunos casos sí y en otros casos no. Entonces, noten que en general A menos B no es lo mismo que B menos A. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Muy bien. Vamos a continuar. Nos falta una operación que es el complemento. Complemento de conjuntos. Entonces aquí tenemos también el universo. Y aquí tenemos un conjunto, el conjunto A, por ejemplo. El complemento de un conjunto es todo aquello que no forma parte de A, pero que sigue estando en el universo. O sea que todo lo que voy a sombrear es el complemento de A.
A complemento. Así lo denotamos con una A y una C como su superíndice. Entonces el complemento de A, pues son todos los X del universo que no son elementos de A. Ese es el complemento. Se denota así con una A y una C arribita. Ese es el complemento. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Vamos a poner un ejemplo concreto para que me entiendan. Aquí U, vamos a pensar que es el alfabeto latino. Y digamos que A, pues son las consonantes del alfabeto latino. ¿Qué será el complemento? Pues aquello que no es consonante, ¿verdad? O sea, ¿qué será? Que es una vocal, ¿no? Entonces aquí el complemento de las consonantes serían las vocales y curiosamente el complemento de las vocales son las consonantes. Si el universo son las letras del alfabeto latino. ¿Sí está claro, compañeros? Sí, profe. Aquí es muy importante que sepamos cuál es nuestro universo para poder saber cuál es el complemento de un conjunto. Muy bien. Algo que también es útil saber son lo que se llaman las leyes de De Morgan, en honor a un matemático de apellido De Morgan. Dice lo siguiente, que si yo formo el complemento de la unión, eso es igual a la intersección de los complementos. Y que si yo formo el complemento de la intersección, esto es la unión de los complementos. Vean ustedes cómo cambia. Cambia el de A complemento de A. Y la unión cambia por intersección. Aquí vean que la intersección cambia a unión. Entonces, esas son las famosas leyes de De Morgan que se usan cuando queremos hacer algunas operaciones con conjuntos. Bueno, otra cosa que es importante saber, por eso había introducido la noción de cardinalidad, es la siguiente que se llama el principio de inclusión-exclusión. De inclusión-exclusión. ¿Qué dice este? Dice que la cardinalidad de la unión es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección. Eso es lo que dice el principio de inclusión-exclusión. Voy a poner un ejemplo de esto. Entonces, digamos que tienen el conjunto A formado por las vocales. Y tienen el conjunto B
formado por las letras A, B, C, D y E. Yo quiero saber cuál es la cardinalidad de la unión. Bueno, para empezar, ven ustedes que la cardinalidad de A ¿cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, es 5. Y aquí la cardinalidad de B también es 5. Muy bien. Noten otra cosa. ¿Cuál es la intersección de A y B? Su intersección está formada por los elementos A y E. Así que su cardinalidad de la intersección es 2. Yo puedo calcular la cardinalidad de la unión. ¿Qué cardinalidad tiene la unión? Pues es la cardinalidad de A, que es 5, más la de B, que es 5, menos la de la intersección, que es 2. Entonces, ¿cuánto nos da? Pues esto nos da 8, ¿no? Entonces, la unión tiene cardinalidad 8, 8 elementos. ¿Por qué? Porque se repiten 2, que son la A y la E. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Sí, profe. Bien. Les voy a poner un ejemplo sencillo de este principio de inclusión-exclusión. Fíjense. Es un ejemplo ejercicio. Por aquí supongan que de un grupo de 50 alumnos, $20 aprobaron español y matemáticas. Ok. 15. Vamos a ponerle un poco más. 30 aprobaron solo español. Español más bien. Vamos a intentar responder la pregunta. 30 aprobaron español. Yo quiero saber cuántos aprobaron matemáticas. ¿Cuántos aprobaron español? Perdón, aprobaron solo español. Digo solo porque 30 aprobaron español, pero de esos 30, algunos pudieron también haber aprobado matemáticas. Entonces, los que solo aprobaron español, pues debe ser una cantidad menor. ¿Estamos de acuerdo?
que aprobaron español y matemáticas, pues quiere decir que aprobaron ambas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí quizá nos falte un dato, y vamos a agregarle aquí que 5 no aprobaron ninguna. Pues quizá nos haga falta. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuántos aprobaron matemáticas? Puede ser que hayan aprobado también español, pero quiero saber cuántos aprobaron matemáticas y cuántos aprobaron solo español. Entonces, necesitamos nuestro universo, que son todos los alumnos, son los 50 alumnos. Aquí la cardinalidad de U es 50. Aquí tengo dos conjuntos, el conjunto de matemáticas y el conjunto de español. Uno representar con M de matemáticas y el otro con E para español. Y entonces aquí la estrategia o la táctica es decir cuántos números tiene cada zona. Fíjense cuántas zonas tenemos aquí. Tenemos una zona, que es esta, otra zona, que es donde se intersectan, esta zona que es solo del conjunto E y el resto. Le puse numeritos, ¿no? O sea, 1, pues es solo matemáticas. 2 es matemáticas y español. 3 es solo español. Y 4 es ninguna de las dos. Entonces vamos a ponerle numeritos a todo, ¿no? Entonces, fíjense. Sabemos que 5 no probaron ninguna, o sea, afuera es 5. Luego, dice que 20 aprobaron español y matemáticas. Ahí está. 20 aprobaron español y matemáticas. Dice que 30 aprobaron español. Es decir, dentro del círculo que representa el español, que es este, fueron 30. Ya sabemos que aquí hay 20. ¿Cuánto debe haber aquí en la zona 3 entonces? ¿Cuántos, compañeros? 10. 10. Entonces la respuesta a la pregunta B es 10. Muy bien. Y aquí en matemáticas, ¿cuántos deberá haber? Bueno, pues no es difícil, fíjense. 5 más 20 son 25. 25 más 10 son 35. ¿Cuántos alumnos hay en total? 50. Entonces me calculo la diferencia. Resto 35 de 50 y la diferencia son 25. Entonces, ¿cuántos aprobaron matemáticas? Pues estos 25 más estos 20, o sea, 45. ¿Sí se ve, compañeros? ¿No es 15? ¿Perdón? ¿No es 15? Vamos a verlo. A ver, entonces, es que son 50, ¿verdad? Dijimos que son 35 para 50 son 15, tienes razón. Aquí son 15. 15. Entonces 15 y 20 son 35. Ahí está. ¿Sí está claro, compañeros? Sí, profe. Entonces ese es el tipo de ejercicios que pueden venir en el examen. Les preguntan acerca de uniones, intersecciones, diferencias, que les pregunten acerca de estos ejercicios que son muy comunes de contar, cuántos cumplen una condición, cuántos no cumplen una condición, etc. Entonces esto es muy, muy, muy sencillo, ¿no? A ver, vamos, les voy a poner un ejemplo. Un ejercicio, ustedes lo resuelven. Que tienen su ejercicio, dice esto, ¿no? Un grupo de 40 alumnos. Aquí 15 aprobaron
inglés y español. Okay, vamos a ponerle 25, solo español. Y vamos a ponerle vamos a ponerle un poquito más de alumnos. 60. Es un grupo grande. Y, digamos, 4 no aprobaron nada. La pregunta es, ¿cuántos aprobaron solo inglés? A ver, eso está muy sencillo. ¿Cómo lo haría? Primero hay que hacer el diagrama, ¿no? Muy bien. ¿Cómo era en el diagrama? A ver, pone el universo y luego ¿qué? ¿Cuántos círculos dibujan? 2. 2. Un círculo para español y otro círculo para inglés. Ok. Luego, En la intersección pongo el número que comparten. muy Y bien, el ¿cuál es segundo este? sería 15. 15. Muy bien, entonces aquí va 15. Perfecto. Y luego, ¿qué más lleno? Pues al número que tengo en español le resto la intersección. Pero a ver, Bueno, cuidado, porque dice solo español, ¿no? Ajá, Entonces quiere decir que en esta región, la lunita, la que es la lunita, ¿tiene cuántos? 10. No, tiene 25, 25. Ah, ya, ¿verdad? ya. Porque dice solo español. Entonces, solo español quiere decir que pasaron español, pero no pasaron inglés. O sea, solamente aprobaron una materia. ¿Sí está claro? Si no Sí. apareciera la palabra solo, sí estás en lo correcto. Sí, son 10. ¿Por qué? Ah, Son ok. todos los que aprobaron español, que también pudieron haber aprobado inglés. Entonces, serían la resta. Pero, como dice solo, ahí está el detallito. El detallito que dice solo es que aprobaron español, pero no aprobaron inglés. Vamos bien, perfecto. Luego, ¿qué más? Escribir el 4 Ajá, en el universo. afuera, ¿verdad? Afuera de los dos círculos. Muy bien. Y con eso es suficiente porque la única región que no tiene número es la que nos interesa, ¿no? ¿Cuánto valdría? ¿16? No. 16. Pues vamos a hacer la suma. 25 y 15 son 44. 44 efectivamente son 16. 16. La respuesta que sería 16. ¿Sí está claro, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Entonces son 16. Muy bien, perfecto. Entonces, este es el tipo de ejercicios. Claro, a veces pueden venir tres conjuntos o 4 conjuntos, pero la idea esencialmente es la misma. Esencialmente es la misma. Entonces, aquí les puse unos sencillos porque me interesa que entiendan la esencia de estos ejercicios, qué es lo que hay que hacer en general. Entonces, pues
intenten hacer uno de la guía para que vean cómo se resuelve. Muy bien. Vamos con la parte de cómo usamos todo esto para calcular probabilidades. Entonces, el concepto de probabilidad, pues es un concepto muy interesante, muy útil. Se usa en muchos lados. Y nos da una medida de la certidumbre o incertidumbre de que ocurra un evento. Un evento, un suceso, pues nos está diciendo qué tan plausible es que ocurra, qué tanto chance de que se manifieste existe. Entonces, tenemos que la probabilidad mide justamente eso, ¿verdad? La probabilidad, vamos a ponerla aquí teórica. Hay varias maneras de considerarla. Está la empírica. Y está la subjetiva. Entonces, son tres maneras de aproximarse al concepto de probabilidad. La teórica, pues se calcula así: la probabilidad de que ocurra un evento es el número de casos favorables entre el total de casos. La empírica, pues lo que queremos saber es observar qué es lo que ocurre y calcular lo que se llama la frecuencia, que también de nuevo es el número de casos favorables entre el número de casos totales. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Se parecen mucho, ¿no? Aquí la diferencia es que aquí no hacemos observaciones. Solo contamos. Solo contamos. Y acá, en la empírica, pues hacemos observaciones. ¿Verdad? O sea, nos dedicamos a hacer observaciones del mundo real y vamos calculando el número de casos favorables entre el número total de casos. En el caso de la teórica, no. En la teórica consideramos la situación general, el modelo matemático de la situación que nos interesa y calculamos los casos favorables entre los casos totales y eso nos da la probabilidad. Y la subjetiva pues se basa en nuestra experiencia. ¿Qué es lo que tú crees que es probable en base a tu experiencia? Entonces, usualmente, pues, esta subjetiva, pues, es la que dan los expertos, ¿no? En función de su experiencia, que les preguntan, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que caiga el precio del barril del petróleo? Y el experto dice, no, pues yo creo que la probabilidad es muy pequeña, es del 2%, ¿no? Y dice ese 2% porque, bueno, pues tiene experiencia suficiente y su apuesta, pues, es 2%, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Muy bien. Bueno, el caso es que la probabilidad, en cualquier caso, va a ser un número mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Entonces, es una medida de la probabilidad. Es una medida de la ocurrencia de un evento o un suceso. Y es un número que es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces, pues estamos dando qué tantas chances existen de que ocurra un evento.
Por ejemplo, sabemos que si aventamos una moneda, ¿verdad? Una moneda, pues existe un 50%, un 0.5 de probabilidad de que caiga águila y un 0.5 de que caiga sol. Porque, bueno, estamos pensando en una moneda que no está cargada, ¿verdad? O si tienes un dado, sabemos que la probabilidad de que salga cualquier número que nos interese, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, un dado de 6 caras, es un sexto, no es un dado cargado. Son ejemplos de cómo calcular la probabilidad aquí. Los pongo, ¿no? Entonces aquí tienes un evento, digamos que caiga sol. Y la probabilidad, sabemos, en este caso, que vale 0.5, o sea, un medio. Entonces, eso es un ejemplo de probabilidad teórica. ¿Por qué? Pues porque no necesitamos aventar la moneda. Lo que necesitamos simplemente es saber que tiene dos lados y que no hay una preferencia por alguno de los dos lados. Entonces, que son equiprobables. Que salga sol o que salga águila son eventos equiprobables. Tienen la misma probabilidad. Entonces, cuando yo tiro la moneda, pues no sé exactamente qué va a salir, pero sé que en el 50% de los lanzamientos caerá águila y en el otro 50 sol. Claro, si tomo muchos lanzamientos, miles de millones de lanzamientos, voy a empezar a ver ese patrón. Si empiezo a hacer miles de millones de lanzamientos con una sola moneda, pues va a aparecer un patrón que más o menos el 50% de las veces sale águila y el restante, 50% sale sol. Entonces es una probabilidad teórica en el sentido de que no necesitamos lanzar la moneda, solo sabemos que tiene dos lados y que cada lado tiene el mismo chance de salir. Entonces la probabilidad de que salga cualquiera de los dos lados es un medio, o sea, 0.5. Si yo quisiera hacerlo empírico, pues tendría que lanzar miles de millones de veces mi moneda, contar cuántos águilas salen, cuántos soles salen y formar mis probabilidades empíricas. Y me voy a dar cuenta que cuando hago miles de millones de lanzamientos, la probabilidad la probabilidad se aproxima a un medio. Muy bien. Y lo mismo aquí, ¿no? Tienen que sea el evento de que salga 1 en el dado. Su probabilidad teórica, pues es un sexto. Bueno, aquí ya está algo interesante. Tenemos probabilidades, que son números, entre 0 y 1. Tenemos eventos. Entonces, los eventos, pues son conjuntos. Va a resultar que son conjuntos. Y lo que estamos haciendo es que a cada conjunto, que es un evento, le estamos asignando un número, que es su probabilidad. Entonces aquí es importante hablar, por ejemplo, de lo que se llama el espacio muestral. El espacio muestral no es más que un universo. El espacio muestral, vamos a llamarle omega, no es más que nuestro universo, secretamente. ¿Verdad? Secretamente es nuestro universo. Entonces omega es el espacio muestral. Entonces el espacio muestral son todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? Pues es un experimento en el cual sabemos qué resultados vamos a obtener, pero no sabemos en particular cuál de ellos se va a obtener en una corrida del experimento. Por ejemplo, mi experimento puede ser lanzar una moneda. Yo sé que va a salir o águila o sol, sé los resultados, pero no sé en esa corrida del experimento, al lanzar la moneda, no sé exactamente cuál de ellos va a salir. Hay una incertidumbre. Entonces, lo que tengo es un experimento aleatorio. Es un experimento aleatorio. ¿Sí está claro, compañeros? Sí, profe. Bueno, entonces, introduzco aquí la noción de
espacio muestral. Son todos los posibles resultados de mi experimento aleatorio. En el caso de la moneda, si la lanzo una sola vez, mi espacio muestral es muy sencillito. Solo contiene dos elementos, que son Sol y Águila. Ese es mi espacio muestral. Solo tiene dos elementos. Y los eventos, pues un evento es que salga Águila y otro evento es que salga Sol o que salgan ambos. Esos son mis posibles eventos. Entonces, los eventos van a ser conjuntos en el espacio muestral. Entonces, aquí está un evento, por ejemplo. Entonces, la probabilidad, pues va a ser cuál es la posible ocurrencia de mi evento. Estamos midiendo esa ocurrencia. ¿Qué tantos chances hay de que ocurra? Entonces, es lo que me está diciendo aquí. E es un evento. Vamos a poner un ejemplo concreto que les dije. Digamos que mi experimento es la moneda. Lanzar una moneda. Entonces, mi espacio muestral, omega, pues no es muy grande, solo es Sol. Vamos a ponerle primero en orden alfabético. Águila, Sol. Ese es mi espacio muestral, así de grande. Y tengo eventos, ¿no? Por ejemplo, un evento es que salga águila. 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 Otro es que salga, por ejemplo, Sol. ¿Verdad? Y otros, por ejemplo, que salgan ambos. Es decir, el propio espacio muestral. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra que caiga águila? En este caso particular, como es un evento, estamos suponiendo que tienen la misma chance de ocurrir, pues es un medio. Lo mismo ocurre para que salga Sol. ¿Cuál es la probabilidad de que salga águila o Sol? Pues esa es completamente cierta, vale 1, ¿verdad? Eso es a fuerzas. Yo lanzo la moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que salga águila o Sol? Pues es forzosamente 1. A fuerzas va a caer alguno de esos dos, entonces es 1. ¿Y cuál es la probabilidad de que no salga nada? Que si yo aviento la moneda no caiga ni águila ni Sol. Tiene sentido. Digo, bueno, el experimento no tiene mucho sentido porque si lanzas la moneda, cae águila o Sol. Así que no tiene mucho sentido preguntarse cuál es la probabilidad de que no caiga nada. Bueno, sí, la probabilidad de que no caiga nada es 0. Hay que hacer esta pregunta porque pues, nos interesa a veces calcular la probabilidad de la intersección o de la diferencia. Ya sabemos que la probabilidad de la intersección o la diferencia puede ser vacía. Así que es importante preguntarse cuál es la probabilidad de que ocurre el evento vacío. La respuesta es 0. ¿Sí está claro hasta aquí, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Entonces, fíjense. Vamos a ver algunos ejemplitos de experimentos aleatorios que pudieran venir en el examen. Por ejemplo, este es clásico. Tiene una bolsa con 20 canicas azules, 15 canicas rojas y 13 moradas. Entonces, digamos que A es el evento
sale una canica azul. Entonces el experimento aleatorio es, tengo la bolsa con estas canicas, mi experimento aleatorio es, meto la mano, saco la canica, registro el color y la regreso a la bolsa. Entonces ese es mi experimento aleatorio. A va a ser el evento, sale una canica azul. R, sale una canica roja. Y M va a ser el evento, sale una canica morada. Yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra A, de que ocurra R y de que ocurra M. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos ejemplos son típicos, son muy sencillos, pero nos ayudan a entender el concepto de probabilidad. Entonces, aquí calculamos la probabilidad teórica, que es el número de casos favorables entre el número de casos totales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo la probabilidad de que salga azul? Bueno, para empezar, lo que hay que anotar es que hay en total, ¿cuántas canicas? ¿Cuántas canicas tenemos? 48. 48 canicas. Entonces, pues mi probabilidad de que ocurra el evento A, pues va a ser el número de casos favorables, es decir, puede ser, en este caso es 20, alguna de las 20 canicas azules puedo sacar, eso será un evento favorable, entre el total de canicas, que son 48. Producir esta fracción tiene mitad, que son 10 sobre 24, también el siguiente, la mitad, 5 sobre 12, ¿verdad? Y esta sería la probabilidad de que ocurra el evento, 5/12. ¿Cuánto es en decimales, compañeros? Punto 41. 41. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra B? A ver, díganme. Pues es que salga alguna de las B, R, ¿no? R. Pues puede salir alguna de las 15 rojas que están ahí, son 15 de 48. Tiene tercera, ¿no? Son 5 de 16. 5/16. ¿Cuánto es en decimales, más o menos? Punto 31. Punto 31. Y de que salga morada, de una vez lo calculamos. Pues son 13 de 48. Este no se puede reducir porque 13 es primo. ¿Cuánto es en decimales, aprox? Punto 27. 27. Muy, entonces, fíjense. ¿Cuál de esas tres probabilidades es más grande? La primera. Es decir, es más probable que salga una canica azul. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido porque hay más canicas azules, más que rojas y más que moradas. Y la probabilidad de que salga roja está entre azul y morado. ¿Por qué? Pues porque hay más que moradas, pero menos que rojas. Y es poco probable sacar una morada. Es del punto 27. Entonces quiere decir que si yo repitiera este experimento miles de millones de veces, sacar la canica, registrar el color y regresar la canica, repetir este experimento aleatorio, no sé, unas 70,000 millones de veces, suponiendo que eso es posible, pues empezaré a ver un patrón. Y el patrón es que en 41% de las veces aproximadamente salen canicas de color azul. Entonces, si fuera un juego de azar, ¿a qué le apostarían? ¿Cuál sería su apuesta para tener menos probabilidades de perder?
qué le apostarían ustedes? Azul, eso sería lo obvio, ¿no? Claro, si ustedes fueran digamos, los dueños del juego de azar, ¿a qué le darían más valor? O sea, ¿qué dirían? ¿Cuál sería, a qué le asignarían el premio más grande? Ustedes son, digamos, los que están ahí controlando el juego. ¿Qué le dirán al jugador? ¿Qué posibilidad hay o cuál le corresponde un mayor premio? El de las 13 moradas, ¿no? Las moradas, ¿no? Porque es menos probable, ¿no? Entonces, digamos, ganas si sale morada. Si yo fuera el dueño del casino, ¿no? Pues ganas si sale morada. Entonces, porque así va a ser poco probable que ganes, ¿no? De hecho, a ver, hagan la suma de estas tres cantidades. Punto 41 más punto 31 más punto 27. ¿Cuánto les da? Punto 99. Punto 99, o sea, casi uno, ¿no? Si consideramos los decimales que nos faltan, la suma tiene que ser exactamente 1. Esa es la suma de las probabilidades totales. 1. Entonces, es lo que hacen los casinos, ¿no? Pues yo pongo juegos y lo que es menos probable es lo que gana. De esta manera, pues la gente está juegue, 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 juegue. Entonces, cada experimento aleatorio se cobra, ¿verdad? O sea, si yo entro a una partida, pues sí, lo más probable es que yo pierda. Entonces tengo que pagar una penalización, ¿no? Por haber perdido. Y entonces es más probable que yo pierda que yo gane. Por eso los casinos son negocios, ¿no? Entonces, eh, pues, si tienen chance, pongan un casino donde sea legal, ¿no? sea la recomendación. Muy bien. Bueno. Ok, a ver. ¿Cuál será la probabilidad de que salga una canica azul o una canica roja? A ver, está interesante. Entonces, este es un evento. El evento es la unión. La unión sería, ¿cuál es la probabilidad de que en un experimento aleatorio la canica o salga azul o salga roja? O sea, yo extraigo una sola canica. ¿Qué probabilidad existe de que sea azul o roja? En este Ahí los caso, eventos son mutuamente excluyentes, profe. no son mutuamente excluyentes, son independientes. No son excluyentes porque estoy preguntando si sale una o la otra. El problema sería que yo pidiera que salga una y la otra. ¿Qué probabilidad existe de que salga azul y roja? Pues eso sí es imposible, son mutuamente excluyentes, ¿no? ¿Verdad? O sea, el evento A intersección R, ese sí no puede ocurrir en un solo experimento, ¿no? Entonces, aquí A y R, pues yo lo que quisiera saber es qué probabilidad existe de que salga o roja o azul. Sabemos que no puede salir ambas, ¿no? O sea, si yo saco la canica, no, a menos que sean bicolores las canicas, no es el caso, ¿no? Entonces, que salga roja y azul simultáneamente, pues ahí sí ese evento es imposible, ¿no? Entonces, aquí lo único que pregunto es, ¿qué probabilidad existe de que salga o roja o azul? Puede ser que algunas veces salga roja y otras salga azul. Entonces, es lo que yo quiero saber, ¿no? ¿Qué probabilidad existe de que salga o roja o azul? Eso sí lo puedo calcular. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? La probabilidad es de, tengo que sumar los casos favorables, ¿no? Hay 20 canicas azules más 15 rojas, entre un total de 48 canicas. ¿Cuánto es 20 más 15? 35 de 48. Aproximadamente en decimales, ¿cuánto es, compañeros? Punto 72. Punto 72. O sea, es muy probable que si yo saco una canica, o salga roja o salga azul. Sí, como dice el compañero,
que sale el evento A y el evento R son mutuamente excluyentes cuando considero la intersección. O sea, sí son mutuamente excluyentes en el sentido de que si yo saco una canica, no puede salir esa canica de los dos colores. No puede ser roja y azul simultáneamente. Pero sí me puedo preguntar que sea o roja o azul, que en algunos, o sea, que al sacarla sea o de color rojo o de color azul. En algunos casos será azul y en otros casos será rojo. Y eso sí lo puedo calcular y vale 0.72. ¿Sí está claro, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Aquí para que vean lo que dice su compañero, si yo calculo la probabilidad de que ocurra la intersección, que salga roja y azul, esa sí es 0. No puede salir una canica simultáneamente de dos colores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, fíjense. Vamos a pensar en el evento, vamos a llamarle E, que no salga roja. ¿Cuál será la probabilidad de que no salga roja? ¿Cuál será, compañeros? A ver, ¿cómo le harían para calcularlo? Sería sumar los demás menos E, ¿no? ¿Correcto? ¿Verdad? Entonces, que no salga roja quiere decir que puede salir o azul o morada. ¿Sí están de acuerdo? Que salga o azul o morada. Y eso sí lo puedo calcular también, ¿verdad? Es, ¿cuántas moradas hay? 13. A las azules son 20, son 33. 33 de 48, que tiene sexta, de tercia, perdón, que serían 11 16avos. En decimales, ¿cuánto es aproximadamente, compañeros? ¿Cuánto es aprox, compañeros? Pero punto 68. ¿Cuánto, perdón? Punto 68. Punto 68, prox. Entonces, hay un 68% de probabilidades de que no salga roja. Es decir, la probabilidad de que salga azul o morada es del 68%. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Ok. A ver, compañeros, de su guía tienen allí algunos ejercicios de probabilidad. Si la tienen a la mano, chequenla, por favor.
Yo tengo uno, profe. Es como de conjuntos. ¿Todo bien? ¿Se encuentran el ejercicio? Ah, le escribieron en el chat, profe. Ah, en el chat, perdón. Perdón. Muy bien, déjame checarlo entonces. Ajá, dice, determina la intersección de A, B y C. Si A es ese conjunto, B es este otro conjunto y C. Lo voy a escribir. Entonces dice el conjunto A tiene 1, 2, 3 y 4. El conjunto B tiene 2, 4, 6 y 8. Y el conjunto C tiene a 1, 3, 5 y 7. Dice, halle la intersección de A, B y C. Queremos hallar A, intersección B, intersección C. Bueno, aquí lo importante es que la intersección es una operación binaria. Y no solo eso, sino que también es asociativa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puedo calcular la intersección primero de A con B y lo que salga con C. Entonces vamos a hacer eso por partes. A ver, ¿qué es la intersección de A con B? ¿Qué elementos en común tienen A y B? ¿Cuáles serían, compañeros? A ver, los elementos en común de A y de B. El 2 El y 2 el 4. y el 4. Muy bien. Perfecto. El 2 y el 4. Muy bien. Y ahora, fíjense, A intersección B, ¿qué tiene en común con el conjunto C? Nada. Nada, exacto. Entonces, ¿verdad? A intersección B, intersección C, pues es vacía. Conclusión, aquí esta intersección es vacía. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Entonces esa sería la respuesta para este ejercicio. No sé si aparezca como una posible respuesta. Sí, profe. Ok, entonces vacío. Muy bien. Ok, ¿algún otro ejercicio, alguna otra pregunta que me quieran hacer, compañeros?
Sí, ya lo coloqué en el chat, profe. Ah, muy bien, déjame checarlo entonces. Dice en el chat, dice expresar el conjunto, que dice 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 25 y 36, en términos de R, que es 4, 9, 16, 25 y 36, y S, que es 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, entonces déjenme escribirlo. Aquí vamos a ponerle X. Es el conjunto formado por 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 25 y 36. El conjunto R está formado por 4, 9, 16, 25 y 36. El conjunto S formado por 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, muy bien. Entonces fíjense, todos los números de R aparecen en el conjunto X, ¿verdad? Y todos los números del conjunto S también aparecen en el conjunto X. De hecho, X es una reunión, son tanto los elementos de R como los elementos de S. Ya sabemos qué es eso, se llama la unión. Entonces X es R unión S. Y esa sería la respuesta. ¿Sí viene como posible respuesta, compañeros? Sí, profe. La unión. Y bueno, nos damos cuenta o eso sospechamos porque el conjunto X es más grande, ¿no? Tiene más elementos que R y más elementos que S. Y lo confirmamos pues porque todos los elementos de R están en el conjunto grande, lo mismo que los elementos de S. Entonces, quiere decir que el conjunto grande es la unión de ambos. ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? Sí, profe. Ok. ¿Más dudas, ejercicios, compañeros? Coloqué otro, profe, Muy bien. en el chat. Vamos a checarlo. Aquí está. El enunciado X pertenece al conjunto Q, pero no al conjunto P. Dice, es una forma de representar a la... Ya vimos algunas operaciones de conjuntos, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí. Entonces, dice, ¿verdad? X pertenece al conjunto Q, pero no pertenece al conjunto P. Entonces, fíjense, el conjunto de los X que están en Q, pero no están en P, le dimos un nombre, ¿verdad? ¿Qué operación es esa? Vean lo que hemos escrito y ahorita me dicen. ¿Qué operación será, compañeros? Ya vimos cuántas operaciones. Vimos unión, intersección, diferencia y complemento. ¿Cuál de esas cuatro creen que sea? Diferencia. Diferencia, exactamente. Entonces, Q menos P, pues son justamente los X, tales que X pertenece a Q y no pertenece a P. Entonces, la respuesta sería la diferencia. La diferencia. Claro, la diferencia P, Q menos P.
¿Sí estamos de acuerdo? Eso sería la respuesta. ¿Sí viene como respuesta? Sí, profe. Es la diferencia. Q menos P. O Q y no P, también así se dice. Luego dice, aquí pone otro, su compañero, dice, dado los siguientes conjuntos A, B, con ese universo, encontrar el evento A complemento, intersección B complemento. A ver, vamos a hacerlo con mucho cuidado. A ver, aquí parece que ya no me quedan muchas hojas. Ya, solo nos da 20, ¿verdad? Tendría que hacer otra, ¿no? A ver, déjenme ver dónde puedo borrar. No puedo borrar mucho. Déjenme escribirlo aquí tengo espacio. A ver, tengo mi universo. Mi universo consta de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese es mi universo. Tengo el conjunto A, que está formado por 1, 2, 4 y 5. Y el conjunto B, que está formado por 2, 4, 6 y 7. Estos son los datos que nos dan. Ahora, fíjense, vamos a hacerlo todo por partes. ¿Cuál será el complemento de A? Son los elementos del universo que no son elementos de A. ¿Cuál sería, compañeros? Seis, 7 y 8, ¿no? 6, 7 y 8. Muy bien. ¿Cuál sería el complemento de B? Son los elementos del universo que no son elementos de B. 1, 3, 5 y 8. Perfecto. Muy bien. Y ahora quiero formar la intersección. Los elementos que son en común de A complemento y B complemento. ¿Cuál sería? 8. ¿Verdad? Solamente el 8. Ahí está. Muy bien. ¿Y ven eso como respuesta, compañeros? No, profe, bueno, o sea, sí está el 8, pero todavía tiene otro número. ¿Sí está bien la intersección o es la unión? Ahí tengo una duda. No, sí está bien. ¿Sí está bien? Solo copié y pegué. Ok, entonces, a ver. Ahí está. No tiene otros elementos en común. A ver, vamos a checar bien nuestros conjuntos. A, Sería el 3, ¿no? 1, 2, 3, 3, el A complemento. Falta el 3 aquí, ¿verdad? Entonces aquí falta un 3. El 3 también está, ¿no? Entonces el 3 está acá. ¿Ese sí está? Sí, profe, ese sí. Ahora sí estamos. Nos faltaba el 3, ¿verdad? Sí. Ya está. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Preguntas? En técnicas de conteo es distinto esto, profe. Sí tiene su chiste. Si tiene algún ejemplo, lo checamos. Ok, déjeme buscar. Ujú. Listo, profe.
Muy bien. Dice, aquí está. A ver, vamos a leerlo con cuidado, lo voy a leer. Dice, el candado de un archivero tiene 3 discos, cada uno de los cuales incluye los números enteros del 0 al 5. El candado se abre cuando la secuencia de dígitos es correcta. Dice, una persona olvida su clave, pero recuerda que ningún dígito se repite. Dice, calcular las secuencias de 3 dígitos que puede probar para retirar el candado. Muy bien, este es un ejemplo también típico de contar, ¿verdad? Déjenme buscar aquí un espacio donde escribir. Aquí lo voy a hacer. No se vayan a confundir, lo voy a poner en otro color. Entonces, fíjense, tienen un candado y tiene 3 discos. Los voy a representar así como 3 casillas. La primera casilla es el número del primer disco, la segunda casilla el número del segundo disco y la tercera casilla el número del tercer disco. Tenemos del 0 al 5. Entonces, tenemos 6 dígitos. Entonces, el primero, pues es alguno de estos 6. Pero una vez que lo escojo, el segundo ya no puede ser el primero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, digamos que salió 0. Si salió 0, en el siguiente ya no puede salir el 0. Entonces solo me quedan 5 opciones. Y en la tercera casilla, pues ya no puede ser ninguna de las 2 anteriores. Solo me quedan 4 opciones. Y ahora formo el producto. ¿Cuánto es 6 por 5 por 4? 6 por 5, 30. Por 4 son 120. Deben ser 120. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí es la respuesta que viene, compañeros? Sí, profe. Entonces tendré que probar 120 combinaciones, empezando por pues 0, 1, 2 y así, ¿no? 0, 1, 3, 0, 1, 4 y así, ya que se acabe hasta el 5, se salta a 0, 2, 1, 0, 2, 3, 0, 2, 4, 0, 2, 5 y así. Las va registrando hasta completar las 120. Y entonces una de esas pues debe ser la que abre el portafolio o el candado, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? No, profe. Muy bien, compañeros. Entonces, yo nada más les sugiero que para complementar la parte de probabilidad y estadística repasen teoría del conteo. El principio fundamental del conteo es muy sencillo, es justamente lo que acabo de hacer. Es multiplicar el número de modos en que se hace una cosa y se hace otra cosa y se hace otra cosa, ¿no? Una primera cosa, una segunda cosa, una tercera cosa. Simplemente multiplicas. No solo repasen esto de teoría del conteo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con promedio y todo esto, pues es mucho más sencillo. Eso no requiere de mucha explicación y digamos que solo nos enfocamos en aquellos aspectos más relevantes de estos temas, ¿no? Muy bien, compañeros, pues la sesión ha terminado. Les agradezco mucho su asistencia, participación. Yo espero que tengan los mejores resultados en su examen de admisión. Me parece que algunos ya están inclusive aplicando en estos momentos algún examen de admisión. Espero que tengan el éxito que esperan de tener. Y pues por mi parte es todo. Les agradezco de nuevo su participación, su apoyo y el mejor de los éxitos para ustedes. Gracias, profe, que Muchas tenga buen día. gracias, profe. Igualmente. Profe. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.